Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gusto saludarles. Estamos aquí iniciando transmisiones. Eh, Acomódense, pónganse listos, preparen su Biblia, sus celulares. Estamos a punto de iniciar esta transmisión. Eh, Quiero comenzar esta de predicación retomando, recordando o dando una opinión sobre lo que he visto a lo largo de la vida en esta fin de los tiempos, etcétera. Miren, algo interesante que siempre me llamó la atención cuando estaba en la universidad es que había mucha gente inteligente, gente con recursos, pero siempre algo que fue complicado para los maestros es hacer equipos, que las personas trabajaran en equipo. Y miren, y eso pasa en todos lados, en las empresas, en todos los lugares donde involucre personas, cuesta horrores en las mismas familias, en los fraccionamientos, en los residenciales, en las iglesias. El hecho de hacer equipo es algo complicado, de relacionarse unos con otros es algo complicado. Miren, una verdad que todo el mundo me puede decir que es real es que la ciencia, la tecnología ha aumentado de una manera impresionante, impresionante. Hay cosas sobrenaturales, hablando la tecnología, que la verdad impactan. Y miren, ¿y sabían que este aumento de la tecnología es parte del cumplimiento del regreso de Jesús? En Daniel 12:4 dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el final de los tiempos. Muchos van a correr de aquí a allá, así es la vida muy acelerada. Andamos todos corriendo de aquí a allá y siempre llegando tarde, como dicen, ¿no? Dice, correrán de aquí a allá y la ciencia aumentará. Daniel es uno de los libros que porciones de Daniel se ocupan para estudios apocalípticos y entre una de esas partes de señales que dicen del regreso de Jesús, del fin de los tiempos, es que la ciencia va a aumentar full. Y miren, la verdad que es una realidad, todo aumentado, todo aumentado. La ciencia es buena, ayuda al ser humano en ciertas cosas. Obviamente, como dicen por ahí, nada con exceso, todo con medida. La ciencia es buena si tú la usas, es mala si ella te usa. Y hoy en día, pues todo es tan padre, puedes buscar palabras, ideas, pero miren, es muy bueno y muy malo. ¿En qué quiero decir con esto? Hoy en día, antiguamente, si tú tenías una duda de, no sé, de cómo se arma una lámpara, y preguntabas a un eléctrico, oye, tú eres eléctrico, explícame cómo se arma la lámpara. Y él te empezaba a decir y eso, mira, y si quieres vamos a abrir un curso de electricidad, ¿por qué no te inscribes? Ya te metías al curso, conocías personas, te relacionabas y aprendías cómo armar una lámpara. Es un ejemplo, ¿no? Hoy en día ya no, simplemente agarras tu celular, entras al Google, cómo armar una lámpara, ves un tutorial. Y funciona, fue rápido, fue express, todo, y sí lo puedes hacer, al final armas tu lámpara. Pero la única problemática que yo le veo a esto, que ya no te relacionaste con un eléctrico ni te metiste a un curso donde hay personas. Entonces, al final de todo, te fuiste como aislando. Y ya después, en vez de cada día vas conociendo menos personas y teniendo menos contacto con personas. Y eso te va generando una persona autosuficiente que va logrando todo lo que quiere, va haciendo proyectos, va construyendo, pero a la vez ya no depende de otras personas al grado de que ya ni habla con otras personas, al grado que todo lo hace él. Y eso es bueno, pero te va generando una especie de aislamiento que al final te va a afectar en tus relaciones interpersonales porque no aprendes a relacionarte con otras personas y después te casas y como nunca aprendiste a relacionarte con otras personas, no puedes relacionarte con tu esposa y al final truena y es un divorcio mal. Entonces, la tecnología y todo eso es bueno, pero es malo cuando te aísla. Muchas personas, me pasa un fenómeno que me sorprende mucho. Están con sus amigos y están platicando con sus papás por WhatsApp. Ah, papá, mamá,
Y entonces sus amigos con los que están, ni están con ellos porque están virtualmente platicando con sus papás. Después van a una cena con sus papás y cuando están con sus papás, ni están con sus papás porque virtualmente están platicando con sus otros amigos. Y al final como que están con todos, pero a la vez están con nadie. Una especie de círculo raro. Estoy con todos, pero a la vez estoy solo. Como decía una canción, estoy unido, pero a la vez estoy en soledad. Entonces, aclaro, la tecnología no es mala, es buena sabiéndolo usar. Incluso, miren, ¿sabían que la tecnología va a ser necesaria para el final de los tiempos? Dice la Biblia que para antes del regreso de Jesús, en Mateo 24:14, sería predicado el Evangelio a todo el mundo para testimonio de todas las naciones y después ya vendría el fin. Primero se predica a todos y ya después Jesús regresa y acaba todo el show. Entonces, miren, la tecnología nos sirve para llegar a muchísimos lugares que no pudiéramos llegar de otra manera. Entonces, la tecnología es parte del plan divino para que el Evangelio sea predicado por todos lados. Incluso alguien ha llegado a decir que cuando en Apocalipsis 1:7 dice así que Jesús va a regresar en las nubes y todo ojo lo verá, y la gente dice, ¿cómo que todo ojo lo verá? Si yo estoy en Japón, ahorita si estoy en este lado, ahorita es de noche y de acá, la tierra redonda, ¿cómo van a ver a Jesús de todos lados? Algunos han llegado a decir que la tecnología va a permitir que Jesús lo podamos ver todos. Por ejemplo, cuando pasa una noticia, se conectan todas las televisoras, todas las redes sociales y tú estás viendo qué está pasando en Europa sin estar en Europa y todos los ojos están viendo lo mismo. Entonces algunos han llegado a decir que el aumento de la tecnología, cuando Jesús regrese, entonces todo el mundo va a poderlo ver por sus celulares, por todos lados, Jesús, Jesús, pero de una manera veamos a Jesús. Es una especulación, pero al final es interesante y por eso es que se las comparto. Entonces, regresando al tema, miren, entonces todo esto de la tecnología, que aclaro, es buena, siempre y cuando no te va aislando, muchas veces va creando soledad. Y la soledad, el miércoles vimos de hábitos que haces a corto plazo y a largo plazo te afectan de una manera terrible. Miren, estuve investigando qué ocasiona o qué logra la soledad a largo plazo. Y miren, el vivir en soledad, vean, puede afectar tu cerebro de manera similar a un dolor físico. Evita que duermas en la noche, crea insomnio. Puede aumentar también el riesgo de demencia, hace que las personas que viven en soledad mueran más pronto y literalmente puedes tener problemas cardíacos y hasta cáncer. Vean lo que hace toda la soledad. Entonces, sabiendo que la soledad provoca todas estas cosas, Jesús no nos creó para vivir en soledad. Y miren, si tú eres nuevo en el cristianismo o si ya tienes rato en el cristianismo, quiero decirte algo. Si eres nuevo, Dios no quiere que tu cristianismo, tu fe, tus creencias, las vivas aislado, en soledad, desde tu casa, solo viendo predicaciones, solo cualquier duda de la Biblia, tú buscas en el Google, tú bajas la prédica, sin apoyarte en demás personas. Ok, si tú eres cristiano, no olvides que Dios te creó para vivir en compañerismo. Y si tú eres cristiano apartado y te alejaste del estar con otros cristianos, Dios te está diciendo que regreses porque Dios no te creó para vivir en soledad. Ya vimos todas las consecuencias que ocasiona la soledad. Entonces, en lo espiritual también te va a afectar. Entonces, miren, Jesús es la representación de cómo debe vivir el ser humano de manera perfecta. Y vimos que Jesús, miren, realmente Jesús no necesitaba a nadie, ni a ti ni a mí. Nosotros, la verdad, aunque no somos a veces egolatras, decimos que no necesitamos a otros, pero siendo realistas, sí necesitamos a otras personas. Jesús no, Jesús él dijo, yo puedo no necesitar a nadie, pero él demostró que viviendo en un cuerpo de carne y hueso, necesitaba relacionarse. Mostró él relacionándose con otras personas. Y si se fijan, Jesús tenía sus espacios de soledad con el Padre. Son buenos y hay que tenerlos como cristianos. Pero acabando sus espacios, otra vez entraba a estar rodeado de gente. Iba a las sinagogas, que vendría siendo las iglesias. Andaba con los discípulos. Y al final siempre andaba Jesús rodeado de personas. Él no vivía en una cueva muy espiritual. Él vivía en una relación con su Padre pero una relación con las personas. Entonces, miren, tenemos que ver y saber
que el cristianismo se vive en compañía, así como el cristianismo que es Cristo anduvo en compañía, de la misma manera nosotros tenemos que vivir un cristianismo en compañía. Miren, en Eclesiastés 4:9 dice lo siguiente: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente y lograr el éxito. ¿Ok? Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero si se cae alguien y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se acuestan juntas y hace mucho frío, pueden darse calor mutuamente. Pero ¿cómo lo va a hacer una persona darse calor si hace mucho frío si está solita? Dice, alguien que está solo puede ser atacado y lo pueden vencer, pero si está con dos personas, va a ser difícil. Y si está con tres, súper complicado, porque una cuerda triple no se rompe tan fácil. Entonces, miren, algo básico, algo que deben ser nuestros hábitos, que nos van a dar el éxito, como dice la predicación titulada, ya hemos hablado mucho de la oración, hemos hablado mucho de la palabra, pero nos falta hablar del congregar, de ir a la iglesia. Ok, entiendo, ahorita por todo esto de la pandemia están suspendidas las reuniones, en personales, en congregacionales, de ir a la iglesia. Pero dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasarán. Esto es pasajero, va a pasar y otra vez vamos a regresar a un ambiente de personal con relacional entre personas. Entonces, cuando otra vez regresemos, tienes que estar listo para retomar eso. Entonces, acuérdense, dice la Biblia, cordón de tres dobleces o hilo de tres dobleces no se rompe tan fácil. Entonces, algo que debes desarrollar en tu vida es hábitos de oración. En resumen, orar, leer la Biblia, ir a la iglesia. Orar, leer la Biblia, ir a la iglesia. Tal vez tú eres de los que ora, pero no lees la Biblia. O lees la Biblia y no te gusta orar. O lees la Biblia, pero no te gusta ir a la iglesia. O de los tres haces uno y otro no. Entonces la clave, el cordón, dice la Biblia, de tres dobleces es eso. Ir a la iglesia, orar, leer la Biblia. Eso es lo que va a ser tu fortaleza, lo que va a impedir que seas destruido, que seas derribado y que seas un cristiano tan frágil. Incluso, miren, y crecer en un entorno de muchas personas, o sea, un entorno congregacional. Miren, seamos realistas, está comprobado que un niño o una persona que vive en un entorno familiar saludable crece de una manera más correcta y es más fácil y es más posible que sea una persona de provecho, a diferencia de un niño que crece en la calle, en un entorno malandro. Entonces, de la misma manera, el entorno que Dios quiere que crezcas desde cuando empieza el cristianismo, acuérdate que cuando te vuelves cristiano empiezas como un bebé, empiezas de cero. Dios quiere que crezcas en un entorno de una iglesia, de una congregación. Incluso, miren, según estudios, dicen que cuando un bebé recién nacido nace y ni lo cargan, ni lo abrazan, ni lo tienen en sus brazos, no quiere comer y algunos hasta se mueren de hambre. En cambio, cuando lo reciben, lo abrazan, de volada quiere comer, de volada va a dar. Entonces, cuando tú naciste cristiano, Dios no te sacó para que te tires y andes en la calle y a ver lo que pase. No, es para que crezcas, nazcas y empiezas a meterte en una especie de iglesia donde te empiecen a formar, entrenar, dirigir, corregir, instruir, animar, orar por ti, levantarte, etcétera, etcétera. Y miren, el amor, si tú dices que amas a Dios, el amor consiste en agradar a otras personas, hacer cosas que tal vez a veces no te gusten mucho, pero por amor a la otra persona tú lo haces. Entonces, mira, si tú amas a Dios, quiero decirte algo, vas a querer hacer lo que le gusta a Dios, porque lo amas, obvio, ¿no? Entonces, algo que a Dios le gusta y que hace que muestre su amor a Él es estar reunidos con otros cristianos. Eso le fascina a Dios. En Mateo 23:37, oigan bien lo que dice: oh Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no te dejaste? Dice, ¿cuántas veces yo anhelo como la gallina que junta los pollitos, tenerlos cerca? Pero dice, pero no te dejas. Y tuvo consecuencias, porque en el siguiente versículo dice, ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Entonces, vivir alejado de la iglesia, vivir un cristianismo alejado de una iglesia, vas a tener consecuencias. Miren, aún en lo natural, hay muchas madres, la mayoría de las mamás y uno que otro papá,
de las máximas felicidades que pueden tener es cuando ven a sus hijos todos reunidos. Cuando no falta uno, cuando todos llegaron, sean malos, buenos, el mejor o el peor. Pero luego algo que produzca mucha alegría en una mamá o algunos papás es ver a la familia junta. Entonces, si a nosotros en lo natural nos provoca cierta satisfacción, a Dios le encanta ver a todos los creyentes reunidos. No le gusta ver un creyente aislado, apartado, tirando carrilla de la iglesia. No, esas cosas no le agradan a Dios. Y si tú amas a Dios, vas a querer hacer lo que a Él le agrada. Miren, dice la Biblia que David tenía un corazón muy parecido al de Dios. Entonces vamos a ver cómo es el corazón de Dios. En Salmos 1:22:1, 122:1, perdón, dice así: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Entonces, si el corazón de Dios es como similar al David, dice que David se alegraba con las personas que decían, yo quiero ir a la iglesia. Entonces, si tú eres de las personas que dice, no, 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 yo una vez que activan otra vez las iglesias, yo quiero ir a la iglesia, miren, estás alegrando el corazón de Dios. Y si aparte no solo lo dices, lo haces, estás alegrando el corazón de Dios y ¿sabes qué? Estás mostrando que amas a Dios, porque cuando tú amas a alguien, buscas agradarlo, buscas que Él se alegre, buscas que Él se siente bien. Y si quieres alegrar a Dios y hacer sentir bien a Jesús, ve a la iglesia. Y si aparte no solo es eso, también vas a ser bendecido. Dice el Salmo 133:1. Dice, cuán hermoso y delicioso, cuán bueno es ver a los hermanos juntos en armonía. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Oigan bien, dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y ahí en ese entorno de iglesia, Dios te bendice, vayas o no a la iglesia, es la verdad. Pero Dios te puede decir algo que también es la verdad. Ir a una iglesia, Dios va a dar bendiciones especiales y únicas que solo vas a obtener yendo a la iglesia. Dice el versículo, dice, los hermanos en armonía, dice, ahí en ese entorno de hermanos reunidos, de personas alabando a Dios juntos, cantando juntos, ofrendando juntos, aprendiendo juntos, soportándose juntos, perdonándose juntos. Ahí en ese entorno, dice, yo envío bendición y vida eterna. Ir a la iglesia te va a dar bendiciones y salvación. Y no acaba ahí. En Mateo 18:20 dice así, donde están dos o tres congregados, dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces cuando se juntan muchos cristianos, ahí está Dios presente con ellos. Dijo un escritor, cuando un cristiano se reúne frecuentemente y con muchas personas, los poderes de Satanás son derribados y su astucia es neutralizada por la unidad de tantos creyentes. Y es una verdad, porque los lobos se comen a las ovejas que están solitas, que están sin pastor, son las que aprovechan. Los niños que se roban son los niños que lo ven solitos. Si lo ven con sus papás, obvio, normalmente no les hacen nada, porque se están sus papás. Hay mucha gente. Aún miren, hoy en día ves que mucha gente no quiere hacer asaltos, eso, donde hay mucha gente. Entonces, mucha gente produce cierto temor, no sé por qué, a hacer cosas malas, obvio. Claro, hay los terroristas que eso buscan mucha gente, pero esa es otra historia. Pero en general, entonces Satanás cuando ve muchos cristianos se le complica más y le tiene más miedo. Y miren, algo que tenemos que entender, el congregar debe ser un hábito divino, una costumbre. Y miren, te voy a decir algo, es la herencia más grande que le puedes dejar a tus hijos y a las personas que amas. Les voy a poner un ejemplo tremendo. En Segunda de Reyes 4:1 vemos la historia de un profeta, de un hombre de Dios, que les dejó un futuro malo a su esposa y a sus hijos, pero les dejó una costumbre buena, un hábito bueno, que eso los ayudó a arreglar un futuro malo que les dejó. Vamos a ver la historia. ¿A qué me refiero con todo este trabalenguas que dije? Dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de los profetas fue a ver a Eliseo y le dijo, oye, mi esposo, el que era profeta, se murió. Tú sabes que temía al Señor, tú sabes que era un buen cristiano, era un buen profeta, pero me dejó endeudada. Debo muchas cosas, ya me vinieron a cobrar y la persona que le debo me dijo que si no le pago va a agarrar mis hijos de esclavos hasta que se cobre todo lo que le quedó a deber mi esposo.
Y le dijo Eliseo, ¿cómo puedo ayudarte? Le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Le dijo, no tengo nada, solo un frasco de aceite. Contestó ella. Entonces, esta mujer, su esposo, le dejó a largo plazo muchas deudas que hasta le iban a quitar a sus hijos. Pero le dejó algo bueno, el hábito de ir a la iglesia. Entonces esa mujer, como vivía en un entorno de iglesia, fue a buscar a alguien de la iglesia. Oye, mira, mi esposo, el que estaba ahí al frente de la iglesia, me dejó un montón de deudas. Y le dice Eliseo, ¿y qué te dejó? Propiedades. No, nada más que tengo nomás el aceite. Y le dijo Eliseo, ok, no hay problema. En Dios siempre hay soluciones. Dice, pídele a todos tus amigos, a vecinos, que te presten con todas las jarras vacías que puedan. Oigan bien, pídele a tus amigos y vecinos. Si esta mujer no se llevara ni con sus vecinos ni con sus amigos, ¿cómo iba a ser? Vean la importancia de llevarse bien con las personas. Le dice, pídele a tus amigos y a tus vecinos que te presten jarras vacías, todas las que puedas. Oigan bien, entre más amigos y vecinos, más puedes lograr cosas. Interesante. Dice, luego ve a la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa, vierte en las jarras el aceite de olivo que tienes en tu frasco y cuando se llenan ponlas a un lado. Entonces ella lo hizo así y sus hijos le traían las jarras y ella llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban hasta el borde de llenos y ella decía, traigan más. Y dijeron sus hijos, pues ya no hay más. Al instante el aceite dejó de fluir y cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había pasado, le dijo el profeta, mira, vende el aceite de oliva, primero paga lo que quedó de ver tu esposo y de ahí lo que te sobró, con eso vive. El aceite en esa época era muy caro. Entonces la mujer, la magnitud, la grandeza de su prosperidad iba a depender de cuántas relaciones ella tenía. Entre más, oigan bien, si esta mujer hubiera tenido más amigos, se hubiera llevado con más vecinos, iba a tener más jarras, iba a tener más aceite multiplicado, iba a tener una prosperidad económica mayor. Por eso dicen que el éxito de los negocios son las relaciones. A mayor relaciones, más garantía de un éxito más grande. Entonces, como ella tenía ciertas relaciones, aún con esas pocas relaciones que tenía, le alcanzó para pagar sus deudas y para vivir con sus hijos. Entonces, ese buen hábito que le dejó su esposo, de ir a la iglesia, de congregar, de estar en un grupo de cristianos, de creyentes, le ayudó a salir adelante y arreglar su futuro. Ya vieron la importancia de dejar ese hábito en las personas, en los que amamos. Otra historia. En la historia, la Biblia registra en Lucas 2:36 la historia de una mujer llamada Ana. Oigan bien, en el templo estaba una mujer muy anciana que era profeta, se llamaba Ana. Dice, cuando ella era joven estuvo casada solo 7 años y después quedó viuda 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta mujer se casó, vivió pocos años con su esposo porque su esposo murió, pero su esposo le que dejó el hábito de ir a la iglesia. Entonces, cuando murió su esposo, se quedó sin esposo, pero no acabó siendo amargada, deprimida, triste, desanimada, sin propósito, vacía, queriéndose suicidar. No, esta mujer, al irse su esposo, se refugió en Dios y vivió con propósito, ayunando, orando, alabando, viviendo una vida con propósito. Y fue tan grandiosa su vida que terminó en victoria, porque esta mujer antes de morir pudo conocer a Jesús cara a cara, pudo ver ese niño que iba a ser el Salvador del mundo. Entonces, y ella empezó a decir, este es el Salvador, este es el Redentor. Entonces una mujer que si no hubiera vivido un entorno de iglesia, imagínense, muere su esposo y cómo iba a ser sola, sin propósito, sin fe, dando lástima, sin conocer a Dios, amargada, queriéndose suicidar. Pero como vivía en un entorno, ese entorno lo ayudó. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay refugio, hay protección. Si tenía un problema puede hablar, oye, oren por mí, por favor, ayúdenme. Hay un entorno de respaldo. Entonces, una de las importancias de vivir en un entorno de personas, en un entorno de iglesia, en un entorno de ayuda. Es parte y es necesario vivir de esta manera. Incluso en Hebreos 10:25 nos da una exhortación, nos da una orden, nos da una recomendación de seguirlo haciendo constantemente hasta el regreso de Jesús, hasta el fin del mundo. Acuérdense, vimos la prédica pasada
que el cristianismo es, si vas a empezar a leer la Biblia hasta que te mueras, si vas a empezar a cantar hasta que te quedes sin cuerdas vocales, si vas a empezar a orar hasta el fin de los tiempos, si vas a empezar a ir a la iglesia hasta forever. Nada de que un rato sí, un rato no. Se trata de disciplina, se trata de hábitos, se trata de hacer algo constante hasta que Jesús regrese. En Hebreos 10:25 dice así, no dejando de congregarnos, como algunos tienen costumbre. Miren, estas personas ya habían agarrado la costumbre, el hábito de no ir a la iglesia, sino les exhortamos que cuando vean que el día se acerca, sigan congregando. Otra versión, algunos están faltando a las reuniones. Eso no está bien, dice la Biblia. Reunámonos para animarnos unos a otros, con más razón cuando vean que el final ya se acerca. Entonces ya vemos que hubo personas que dejaron la costumbre. Mira, tú debes de agarrar tu costumbre, tu hábito de ir a la iglesia. Si tú tienes la costumbre, esa costumbre te va a acompañar. Si no tienes la costumbre, lo vas a dejar de hacer. Por ejemplo, Dios me permitió tener esa costumbre. Me acuerdo una temporada que nos tocó salir fuera a Guadalajara, estuvimos un tiempo fuera, pero llegaba el domingo y todavía no era pastor ni así de lleno. Y digo, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos domingo? Pues ir a una iglesia. Entonces buscamos en Guadalajara una iglesia para estar congregando los domingos. ¿Por qué? Porque ya era una costumbre. Si tú tienes la costumbre, te van a mover de tu trabajo a otro lado y vas a buscar una iglesia y vas a seguir congregando. Si no tienes la costumbre, te van a mover de trabajo a otro lado y te vas a tronar espiritualmente. Entonces debemos de tener hábitos santos y este hábito es básico, el congregar, el reunirte. Y más dice la Biblia, que en el final de los tiempos más, miren, la persecución, los problemas, las complicaciones, en vez de alejarnos de Dios, en vez de alejarnos de la iglesia, nos deben de acercar más a la iglesia, no al revés. ¿Por qué la gente luego no se quiere congregar o deja de congregarse? Uno, porque le empieza a caer mal la gente. Otro, porque los ofendieron. Otro, porque son hipersensibles. Y otros, porque les da flojera. Etcétera, etcétera. Entonces, mira, si te cae mal la gente, si te ofendieron, yo te quiero dar una palabra de parte de Dios. Dice Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, y si alguien tiene queja contra otra persona, así como Cristo los perdonó, así también ustedes. Miren, Jesús te soporta del diario, y la verdad que a veces somos súper insoportables, ni nosotros mismos nos soportamos. Pero Jesús te soporta, Jesús te perdona del diario, aunque diariamente pecamos, nos perdona. Jesús no se aleja de ti, sigue en una relación contigo a pesar de lo que eres. Entonces, de la misma manera, soporta, mantente en relación con otras personas, aguanta, ama, porque de la misma manera que Jesús te trató, te trata, Dios quiere que tú trates a las otras personas. Jesús, a pesar de lo que eres, cree que tú puedes hacer cosas grandes en su nombre. Tú también crees que las personas, a pesar de lo que son, con la ayuda de Dios pueden lograr cosas grandes, cosas poderosas. Con la ayuda de Dios, claro está. Entonces, Dios no quiere que vivas en un entorno de soledad. Ya vimos las consecuencias de vivir en soledad. Entonces Dios quiere que vivas en un entorno rodeado de personas, rodeado de gente, rodeado de personas que tienen la misma fe, que sea que muchos ejemplos, muchas veces pone el ejemplo del carbón o los palitos con brasas, que cuando los juntas, entre más juntas, más fuego, pero lo alejas, se empieza a secar hasta que se apaga. Entonces, alejado de la iglesia, tarde o temprano te vas a apagar. Entonces, tenemos que hacer que que ir a la iglesia sea un hábito, un hábito, un hábito. Les voy a contar una historia que a mí en lo personal me impactó demasiado, por eso quiero compartirles. Había un hombre que tenía un hijo y este hijo desde pequeñito, pues obviamente de pequeñitos para los hijos los papás son los héroes, ya después se vuelven los villanos, pero en un inicio son los héroes. Entonces todos los días veía a su papá, qué comía, qué dormía, qué ropa se ponía, cómo actuaba, cómo se comportaba. Y su papá todos los viernes a las 6 de la tarde se ponía su ropa, se arreglaba y se iba caminando. Todos los viernes, así pasaron los años, los años, los años, los años. Él veía a su papá que se arreglaba la ropa, salía arreglado y se iba.
Él lo veía cómo se iba perdiendo a lo lejos. Y así fue cada viernes. El niño fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Hasta que llegó un día que dijo, yo quiero hacer lo que hace mi papá. Entonces le estaba un poco lluvioso, poquito, lo suficiente para que se marcaban las huellas de su papá, los pasos que hacia donde iba su papá quedaron marcados porque como había un poco de lluvia, pues se marcaron los pasos. Entonces el niño vio que había unos pasos marcados, se arregló, como su papá igualito, se arregló, se alistó, se preparó y dijo, ok, voy a ver a dónde mi papá va todos los viernes a las 6 de la tarde, porque lo que hace mi papá, yo lo quiero hacer, y mi papá es mi héroe. Entonces el niño agarró y empezó a seguir las pisadas. Y oh sorpresa que esas pisadas llevaban a una cantina. Todos los días su papá, el viernes en la tarde, iba a una cantina. Pasó el tiempo, el niño se volvió alcohólico y se volvió peor que su papá. Porque los hábitos que nosotros le enseñamos a nuestros hijos o a las personas que aman, después malos, ellos lo hacen el doblemente peor. Y se los puedo demostrar. Dice la Biblia en Mateos 23:15, oigan bien, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Porque cruzan la tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Dice, ustedes fariseos que le enseñan cosas a las personas, esas personas se van a volver 2 veces peor que ustedes. Wow. Pero la otra parte, lo contrario de esta historia. Si tú le enseñas a tus hijos, a las personas que te rodean, buenos hábitos, lo van a hacer doblemente mejor. Jesús dijo que todo el que cree en Él, las mismas obras hará y aún mayores hará. Entonces, si tú enseñas a tus hijos a congregar, a cosas espirituales, tienes que creer por fe que ellos pueden hacerlo aún mejor que tú. Entonces, seamos realistas, nosotros como padres podemos morir, ustedes como mujeres pueden morir, todos podemos morir. Lo máximo que podemos enseñarle a las personas que nos rodean es ir a la iglesia. Ir a la iglesia, porque sin importar lo que pasa en la iglesia, Dios va a enviar bendición especial, vida eterna, ayuda, fortaleza, refugio. Y es el mejor lugar donde se pudiera quedar nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro sobrino, nuestra familia. Si alguien llega a visitarte a tu casa, anímala, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Porque si tú lo amas, mira, es lo mejor que puedes dejar. De las herencias más grandes que podemos dejar a nuestros hijos es el hábito de leer la Biblia, el hábito de orar, el hábito de ir a la iglesia, el hábito de cantarle canciones a Dios. Esos hábitos van a garantizar su éxito, porque miren, el éxito no solo es dinero, el éxito es que tu alma sea salvada y que hagas tu voluntad en esta tierra para lo cual fuiste creada, hijo creado. Entonces vamos a orar por esta predicación. Es sencilla porque quiero que se te quede bien grabado, no quiero llenarte de ideas, nomás quiero grabarte de eso. Tienes que hacer el hábito de leer la Biblia, orar y congregar. De aquí hasta que Cristo regrese. Vamos a orar. Señor Jesús, aquí está nuestra vida, toda indisciplinada, inconstante, a veces con un doble ánimo. Cámbianos, Señor, permítanos ser personas disciplinadas, que constantemente oremos, constantemente leamos la Biblia, que asistamos a las reuniones de una manera disciplinada, constante, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos enseñar a nuestros hijos esos mismos hábitos, Señor. Que la herencia más grande que les dejemos a nuestros hijos no sea solo el dinero, porque el dinero se acaba. No solo sea una profesión, porque hoy en día puedes tener una profesión y vivir desempleado. Padre, que la herencia más grande que le dejamos sea amar la Biblia, amar la oración y amar la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos que las personas que nos rodean podamos sembrarles esos hábitos. Y así como la historia, Señor, de este hombre que todos los días, los viernes, iba a esa cantina, Señor, y su hijo tarde o temprano descubrió a dónde iba y lo imitó de una manera peor. Así que nuestros hijos vean que cada domingo, Señor, vamos a la iglesia y más grandes ellos puedan imitar esas cosas buenas y hacerlo mejor que nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.